Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video de historias del Reddit. En esta ocasión nos centraremos en los Skinwalkers y en las experiencias personales directas que la gente ha tenido con ellos o sobre ellos. Los Skinwalkers siempre me han fascinado mucho, así que estoy realmente emocionado de sumergirnos en esto. Así que relájense, acomódense y si eres nuevo por aquí, suscríbete. El objetivo del canal es llegar a los 250,000 suscriptores para finales de año y creo que lo lograremos juntos, así que por favor, suscríbete. Bueno, sin más preámbulos, empecemos con la primera historia, en las montañas de los Apalaches. Quiero comenzar aclarando que soy un tipo extremadamente escéptico. Me convertí en ateo a los 17 años, y cuando mi fe en Dios se desvaneció, también desapareció mi creencia en todo lo sobrenatural. Además, quiero decir que he vivido en los Apalaches durante casi todos mis 22 años de vida, excepto por 4, y nunca había experimentado ninguna de las cosas escalofriantes que la gente cuenta sobre estas montañas. Hasta la historia que estoy a punto de relatar, hacia finales del año pasado, que fue 2023, yo y 2 de mis amigos tuvimos lo que se podría llamar crisis simultáneas de la mediana edad, lo que nos llevó a deshacernos de casi todas nuestras posesiones, renunciar a nuestros trabajos, abandonar nuestros apartamentos y vivir de nuestros autos mientras hacíamos entregas de comida a domicilio por todo el país. Bueno, en nuestra primera noche de este gran viaje, decidimos quedarnos con una amiga de uno de mis compañeros de viaje. Ella vivía en Tennessee, en las montañas Apalaches, específicamente en las Smoky Mountains, que para quienes no lo sepan, es como una subsección de las Apalaches. Su casa estaba al final de un camino secundario, en pleno bosque. La primera noche que pasamos allí, nos contó que había sucesos extraños en la propiedad, la casa estaba embrujada y había algo en el bosque. Nos explicó que, lo que sea que estuviera en el bosque, solía rondar cerca de su cobertizo. Dijo que una noche, mientras subía a su porche, sintió una presencia abrumadora, como si algo la estuviera observando. Harta de lo que fuera que era, gritó algo como vete al diablo, hacia el bosque y algo le devolvió el grito exactamente. Afirmó haberlo visto una noche desde la ventana de su cocina, estaba asomándose por el cobertizo, mirándola fijamente. No era un animal, pero tampoco parecía humano. Por curiosidad, le pedí que describiera en más detalle a esa criatura que vio, pero se negó rotundamente. Siendo el escéptico que soy, básicamente ignoré todo lo que dijo y lo olvidé por completo. Ahora, como era nuestra primera noche en el viaje y todo nos parecía tan divertido y novedoso, quisimos dormir en nuestros autos, que estaban estacionados justo frente al cobertizo que mencioné antes. Sí, ese cobertizo. Todavía no habíamos hecho cubiertas para las ventanas, así que dormíamos en 3 SUVs con las ventanas completamente expuestas, rodeándonos por todos lados. Pero no me preocupaba en absoluto. Pensaba que lo peor que podría pasar era despertarme con un oso mirándome a la cara. Así que me acosté tranquilamente y me desperté en medio de la noche con una urgencia desesperada de ir al baño. Me vestí a medias, me puse los zapatos, salí del auto, caminé hasta el borde del bosque, hice lo que tenía que hacer y volví a mi auto para dormir. No tenía ni una sola preocupación en el mundo, ni sensación de inquietud, ni de ser observada, nada. La noche siguiente volví a despertarme con la misma necesidad apremiante de ir al baño. Así que, igual que la noche anterior, me incorporé en mi cama improvisada, me puse los pantalones, preparé mis zapatos y alcancé la manija de la puerta. Pero no pude hacerlo. Fue como si todos los pelos de mi cuerpo se erizaran de golpe y sentí una oleada abrumadora de terror y pavor. Ahora, tenía una cama improvisada en la parte trasera de mi SUV, sobre todos los asientos abatidos, así que estaba sentada allí en mi cama, mirando a mi alrededor por todas mis ventanas sin cubrir. No podía ver nada afuera, excepto algunos contornos tenues de árboles y el reflejo en los autos de mis compañeros de viaje. Ni vinio y nada que debiera ponerme nerviosa. Alcancé la manija de la puerta otra vez, pero de nuevo sentí esa sensación horrible. Seguí mirando alrededor, intentando alcanzar la puerta y retirando la mano una y otra vez. Finalmente, me rendí y dije al diablo con esto. Y simplemente oriné en una botella de agua vacía. A la mañana siguiente, me levanté y hablé con mis compañeros de viaje. Uno de ellos mencionó haberse despertado de repente en medio de la noche y haber sentido una sensación abrumadora de ser observada. Se incorporó en su cama improvisada y miró a su alrededor, solo para no ver nada. No voy a mentir, cuando lo dijo, sentí un nudo en el estómago. Le pregunté a qué hora había pasado eso y estimó que fue alrededor de la misma hora en que me desperté yo, cerca de las 3 de la mañana. Luego les conté a ambos mi experiencia y todos nos sentimos un poco asustados por ello. Cuando nos dirigíamos a nuestros autos, la noche siguiente, notamos que los 5 gatos al aire libre de la dueña de la casa estaban todos sentados en su porche delantero, algo que no habíamos visto las 2 noches anteriores. Normalmente, estarían dispersos por la propiedad si es que se les veía en absoluto. Pensamos que era raro, pero no le dimos mayor importancia. Todos subimos a nuestros autos y nos dijimos buenas noches por los walkie-talkies. Era una noche bastante cálida y húmeda para octubre, así que todos teníamos nuestros ventiladores a batería encendidos. Una de mis amigas reportó frustrada que su walkie-talkie se estaba quedando sin batería. Luego, mi otro amigo dijo que su ventilador se había apagado. Después, mi walkie-talkie empezó a fallar, y continuó hasta que, en el lapso de 5 minutos, todo nuestro equipo de camping electrónico, los walkie-talkies, las linternas y los ventiladores, se había muerto por completo. Finalmente, encontrando esto increíblemente escalofriante, todos decidimos que era mejor dormir en la casa para estar más seguros que arrepentidos. Estábamos recogiendo todas nuestras cosas para mudarnos adentro cuando empecé a oír lo que sonaba como algo grande
caminando a través de las hojas en el bosque. Me detenía cada rato en lo que estaba haciendo y miraba hacia mi amiga, que estaba parada justo al lado del bosque. Parecía imperturbable cada vez, así que yo continuaba con lo mío. Fue entonces cuando oí un ruido más fuerte proveniente del bosque y finalmente decidí caminar hacia mis amigos. Resulta que uno de ellos estaba vigilando mientras el otro recogía el resto de sus cosas. Yo y mi amiga nos quedamos allí observando la espalda de nuestra otra amiga y seguía sonando como si lo que estuviera en el bosque se acercara cada vez más a nosotras. Pronto, mi amiga había recogido todo y calmadamente, pero con rapidez, entramos en la casa. Por lo que recuerdo, dormimos en la casa la noche siguiente también, pero la noche después de esa, uno de mis amigos pidió prestado algo de salvia a la dueña de la casa y la quemó a lo largo de la línea de árboles y alrededor de nuestros vehículos antes de prepararnos para dormir. Esa noche dormimos perfectamente bien y todas las noches siguientes también. No más sensaciones extrañas, ni ruidos, nada de eso. Por supuesto, desde entonces estuvimos siempre un poco en tensión, pero nunca fue exactamente la misma sensación de terror y pavor que había sentido antes. Para ser honesto, no sé qué pensar de todo esto. Sé que no vi nada, pero la sensación que tuve fue diferente a cualquier cosa que haya experimentado jamás. Fue la primera y única vez en mi vida en que sentí eso, especialmente de la nada. He contado la historia unas cuantas veces ahora, y la gente me ha dicho que probablemente era solo un oso, pero no creo que un oso me diera esa sensación instintiva de peligro cuando ni siquiera podía oírlo o verlo, y estoy completamente consciente de eso. Y soy consciente de que ahora podría estar sesgado, pero después de mi experiencia, le doy un poco más de credibilidad a las historias de la dueña de la casa. Para aquellos que se lo preguntan, no, nos seguimos en el viaje. Desafortunadamente, todo se fue cuesta abajo después de un par de meses, y ahora estamos reincorporándonos a la sociedad. Sin embargo, todos seguimos siendo amigos, y no experimentamos nada como esto de nuevo, a pesar de quedarnos en varios campamentos en medio de los bosques en otras partes del sureste. Creo que vi un skinwalker hace unos 2 meses. Mi esposo, de 34 años, y yo, de 29, estábamos quedándonos en una casa rodante en la propiedad de mi amiga en el norte de Wisconsin. Una noche, no me sentía muy bien, así que me fui a acostar en la casa rodante y me quedé dormida rápidamente. Unas horas después, alrededor de las 3 de la mañana, me desperté de golpe y salí disparada por la puerta, empezando a vomitar proyectilmente afuera, junto a la ventana. Mi esposo me llamó y preguntó si estaba bien. Logré decir que sí. Estoy asustada de moverme, está justo mirándome, susurré casi para mí misma. Él abrió la puerta de la casa rodante y miró hacia la oscuridad preguntando dónde, incapaz de ver lo que yo veía. Está justo frente a mí, solo mirándome, le dije, desconcertada de que no pudiera verlo. Agarró una linterna y la apuntó frente a mí, y había desaparecido. No había nada allí, nunca lo vi. Mantuve su mirada fría y muerta todo el tiempo. ¿Cómo podría no estar allí? Aún estoy muy confundida por esta interacción. Sé que estaba allí, lo vi. No fue un sueño y sé que no estaba alucinando. ¿Alguien puede decirme qué cree que era? Edición, solo para responder a algunos comentarios. No bebo ni consumo drogas, así que no estaba ebria. No recuerdo todos los detalles porque no veía muy bien, pero aquí va lo que tengo. No podía decir cuán alto era porque, desde lo que podía ver, parecía encorvado y deformado. No creo que tuviera pelo. Era de color pálido, pero de nuevo, estaba tan oscuro que no estoy segura de qué color era exactamente. Tenía ojos grandes y negros, sin alma, como mirar directamente a un vacío. Tenía dientes afilados y dentados, y no recuerdo una nariz en absoluto. Espero que esta descripción ayude. Tal vez no era un skinwalker porque, supongo, no salen de las tierras Navajo, pero fue realmente aterrador. También debo mencionar que el lugar donde estaba era en los bosques de Wisconsin, no muy lejos de la reserva india en el condado de Menominee, Michigan, pero de nuevo no es Navajo, así que no estoy segura de qué era. Historia personal de un skinwalker de 2017. Me gustaría disculparme de antemano, ya que creo que soy un narrador decente en persona, pero bastante flojo y prolijo con el texto. Además, como menciono más adelante, intento usar sonidos de animales para describir algunos ruidos. Tómenlos todos con un grano de sal, ya que incluso yo sé que no es exactamente lo que oí, sino el sonido más cercano que puedo relacionar o describir. Alterno entre yo y uno un par de veces, ya que al final, mis amigos y yo discutimos lo que pasó para confirmar que todos oímos lo mismo y tuvimos la misma experiencia. Para contextualizar la historia y el lugar donde ocurre, crecí en la región de Huron de Ontario. Para quienes no estén familiarizados, está unas 3 horas en auto directamente al oeste de Toronto, donde ahora vivo, a orillas del lago Huron, no lejos del área de las leyendas del Black Stone Ages. Para los amantes de la historia oscura, durante mi secundaria había un profesor que hablaba de sus experiencias en un pequeño bosque llamado Lock's Bush, aunque no lo conocía bien en ese momento. Era conocido por un buen número de locals como un lugar muy embrujado en la zona, o donde la gente ha tenido encuentros inexplicables pero sorprendentemente similares. Este profesor era muy franco sobre sus experiencias en ese bosque, pero también sobre su firme incredulidad en lo paranormal o sobrenatural, lo que lo hacía, de todas las personas, el más fascinante para escuchar. Siempre terminaba sus historias o respuestas a preguntas con: no lo creo, no puedo explicarlo, solo te estoy contando lo que pasó. Unos años después, en el invierno de 2017, tanto después de haberlo tenido como profesor en la secundaria como de haberme mudado para mi primer año de universidad, volví a mi pueblo natal para las vacaciones de invierno, para pasar tiempo con la familia y ponerme al día con mi grupo de amigos. Para cualquiera familiarizado con la experiencia de un pueblo pequeño, nuestra actividad favorita era la clásica de siempre: comprar una cantidad ridícula de cigarrillos baratos de la reserva, subirse al auto destartalado y mal mantenido de uno de nuestros amigos, y luego fumar, charlar y poner la peor música jamás concebida hasta que se acabaran los cigarrillos o el tanque de gasolina. Todos rondábamos los 16 a 18 años, así que esto era lo más divertido y generacional que podíamos hacer. Además, encima de tener finalmente un descanso de todo mi trabajo universitario, era la primera vez que veía a estos amigos en un par de meses.
Así que todos estábamos emocionados de estar de nuevo en un gran grupo. No los aburriré con todas las payasadas iniciales de la noche, pero donde esta historia retoma es después de conducir por ahí poniéndonos al día durante unas horas. Hicimos una parada en un sendero aleatorio del bosque para que algunos pudiéramos fumar un poco de marihuana. Mientras empezábamos a caminar por uno de los senderos, recuerdo sentir un cambio muy marcado en la atmósfera a nuestro alrededor. No quería expresar mis sentimientos para arruinar el ambiente, pero definitivamente sentía la necesidad de estar en alerta máxima. Nunca he tenido una buena manera de describir la sensación física, aparte de que mi pecho se sentía pesado. Pero de alguna forma era muy claro que algo nos estaba observando y no quería que estuviéramos allí. Cada pocos pasos necesitaba mirar atrás para asegurarme de que nada nos estuviera acechando. Todo lo que teníamos eran las linternas de nuestros teléfonos que tenían un alcance muy corto. La forma en que el sendero estaba en el bosque, todo era de árboles nuevos, así que se curvaban sobre el camino casi formando un túnel. Parecía como si hubiéramos entrado en la boca de una criatura masiva, avanzando lentamente por su garganta. Solo logramos unos cientos de metros antes de darnos cuenta de que la noche calmada se estaba convirtiendo en una tormenta de invierno. Todos acordamos volver al auto y empezar a dirigirnos a casa antes de que empeorara. Para cuando llegamos al auto, los árboles se balanceaban salvajemente con el viento, y la nieve hacía difícil ver los próximos pies frente a nosotros. Una vez en el auto, empezamos a conducir de vuelta al pueblo más cercano para quedarnos en la casa de un amigo y esperar a que pasara la tormenta. Mientras conducíamos, el clima siguió empeorando hasta que la nieve prácticamente nos cegaba. Al rodear una curva notable a mitad de camino, descubrimos que nuestra estimación de cuánto girar el auto no fue suficiente. Y sentimos como el impulso del auto se detuvo y patinó de lado hacia la zanja. Después de un corto periodo de lanzarnos acusaciones de conducir desde el asiento trasero y frustraciones generales, terminamos quedándonos en la zanja por alrededor de 5 horas antes de ser rescatados por la policía local y llevados al resto del camino hasta el pueblo. Durante nuestro tiempo en la zanja, hablé de cómo me había sentido mientras caminábamos en el bosque. Todos acordamos con la sensación de saber que no deberíamos estar allí y ninguno de nosotros habló hasta ese momento. Solo después de eso, nuestro amigo en el asiento del conductor, el único familiar con estos caminos secundarios en particular, nos informó que, de hecho, habíamos estado caminando a través de los Bush. Avancemos rápidamente a lo que creo que fue mi segunda semana de lectura en la universidad. Estoy de vuelta en casa con mis amigos y de nuevo en las mismas payasadas de siempre. Después de una noche particularmente buena de ponernos al día, decidimos volver a visitar Lobs Bush, ya que ninguno había estado allí desde que nos quedamos atascados en la zanja, y el clima ya era cálido ese mes con mucho menos nieve. Recuerdo sentirme casi emocionado de volver, en lugar de nubes oscuras impenetrables y nieve. Esa noche, la luna estaba fuera y apenas necesitábamos linternas para ver a dónde íbamos. Estacionamos el auto en el mismo lugar, agarramos todos los aparatos necesarios para fumar y un paquete de cigarrillos para el conductor, y algo de comida para compartir, ya que, por supuesto, ninguna de las dos veces fuimos tan tontos como para emborrachar a nuestro conductor designado. Mientras empezábamos a caminar por el sendero, comencé a reconocer landmarks que me había perdido en mi primera visita allí. Con la luz de la luna haciendo todo más visible, crucé el mismo umbral que antes y me sorprendí agradablemente al no sentir que me observaban o que no era bienvenido para caminar por allí. Después de un punto, casi había olvidado que estaba en el bosque infame y estaba disfrutando de un paseo nocturno tardío por el bosque, riéndome con mis amigos. Después de caminar más por el sendero, finalmente llegamos a una abertura en el lado derecho del camino. Los árboles se habían separado para mostrar el borde del campo, iluminado bellamente por la luz de la luna. En el lado izquierdo, el bosque se aclaraba, así que había una encantadora sección de hierba y follaje ligero que se separaba para mostrar un pequeño arroyo cortando a través de él. Parecía un auditorio hecho por la naturaleza, con el arroyo cortando como un pasillo principal, árboles dispersos para asientos y el bosque abriéndose y bajando hacia el campo del granjero como el escenario. En toda honestidad, había olvidado completamente que estábamos allí para fumar y solo estaba embelesado con lo bonito que era. Mientras encontrábamos un lugar para parar y preparábamos nuestros encendedores para fumar, nuestro amigo tuvo la brillante idea de exclamar: «Oye, olvidé que tengo una vela romana». Mientras todos nos girábamos para mirar, ya habían sacado su encendedor y procedían a encender la vela. De nuevo, éramos adolescentes tardíos, éramos idiotas. Ella procedió a apuntar la vela hacia la gran abertura al campo, moviéndola de vez en cuando para que no todo saliera disparado al mismo lugar, yendo cada vez más alto en el aire. Finalmente, la apuntó en la dirección opuesta hacia el bosque con una precisión sorprendente. Ninguno de los disparos realmente golpeó algo antes de apagarse hasta que uno finalmente impactó un árbol cerca del arroyo y espiraló hacia el bosque donde no podíamos verlo. En no más de un segundo, un grito escalofriante de la sangre provino exactamente del lugar donde la vela romana rebotó en el bosque, más allá de nuestra vista. Todos nos congelamos por completo, inseguros de qué hacer con eso, mientras el grito continuaba por un tiempo preocupante. Solo puedo describirlo como una versión más profunda del rugido de un mono jaule mezclado con un gemido agudo que te taladra los oídos como el bramido de un alce, subiendo en tono mientras seguía gritando. Recuerdo que mis oídos vibraban por lo fuerte que era. Quería tapármelos, pero todos estábamos congelados en el lugar por eso. Finalmente, uno de nosotros recobró la realidad y gritó «corre», y salió disparado hacia el campo del granjero. Todos, a su turno, empezamos a correr alejándonos del grito continuo que provenía del bosque.
Mientras corríamos, el grito finalmente se detuvo después de unos 10 segundos de ruido constante. No hubo respiración o cambio en el grito aparte del tono. Pudo gritar a ese volumen por más tiempo del que he oído a cualquier animal hacerlo antes. Antes de que pudiéramos siquiera pensarlo, oímos un fuerte crujido en el bosque mientras lo que fuera inhalaba profundamente para gritar de nuevo. La inhalación era igual de aterradora, sonando como el bramido de un caimán mezclado con la risa de una hiena. Sé que ambos sonidos que describo son de exhalación, pero podías notar que esta era una inhalación gutural, de pecho lleno y preparatoria antes de gritar de nuevo. A diferencia del primer grito, que casi sonaba reactivo, sorprendido por la vela romana casi golpeándolo, este era claramente un rugido enojado. Lo que fuera que era realmente jodidamente grande, con pulmones para probarlo, y ahora se movía hacia nosotros. Era aún más fuerte, y lo que solo podía asumir era ahora dirigido hacia nosotros. Aunque estuviéramos todos fumadores empedernidos en ese momento, corrimos tan rápido como pudimos sin mirar atrás, absolutamente aterrorizados por el segundo rugido continuo que ahora nos ganaba terreno. Después de unos 15 segundos, el grito se detuvo abruptamente. Nos tomó un segundo darnos cuenta de que el ruido había cesado. Nos giramos para ver que habíamos salido del bosque y llegado al campo. Solo miramos atrás brevemente para ver que habíamos puesto entre 50 y 100 metros entre nosotros y el borde del bosque. Incluso antes de que pudiéramos pensar con claridad, temblorosamente acordamos dirigirnos al camino más cercano para volver al frente del bosque y encontrar donde habíamos estacionado. Fue solo una vez que llegamos al camino y recuperamos el aliento ahumado cuando uno de nosotros finalmente preguntó si todos habíamos oído y sentido eso. Todos hablamos brevemente, pero estábamos demasiado en tensión para conversar realmente. 20 minutos después, finalmente llegamos de vuelta al camino y tuvimos el auto a la vista. Todos empezamos a calmarnos, ya que habíamos tenido algo de tiempo para procesar y dejar que la adrenalina se desgastara. Desbloqueamos el auto, todos nos subimos a nuestros asientos respectivos con nuestras bolsas, ninguno había tenido tiempo de quitársela antes del primer grito. Mientras el conductor finalmente encendía el auto y los faros inundaban el bosque frente a nosotros, el pasajero delantero simplemente gritó: conduce, conduce, conduce. El conductor, sin mirar, puso el auto en reversa, giró para salir rápidamente y bajar por el camino secundario junto al bosque tan rápido como pudo. El amigo que gritó empezó a entrar en pánico de nuevo. Yo estaba sentado directamente detrás de él con mi mano en su hombro desde el asiento trasero, mientras intentábamos preguntar qué pasaba. Estaba mirando por encima de mi hombro hacia el bosque. Genuinamente sentí como si el tiempo se hubiera ralentizado mientras miraba con la misma sensación de algo observándome, como en mi primera vez en el bosque. Mientras los árboles pasaban, podía distinguir claramente dos ojos completamente abiertos reflejándose de vuelta hacia mí. Podía ver dos círculos reflectantes completos. Estaba completamente congelada y no podía apartar la mirada. No podía decir si los ojos estaban fijos en mí o en todo el vehículo, o incluso de qué luz se reflejaban, ya que estábamos conduciendo junto al bosque. Estaban claramente unos metros más adentro del bosque, así que no podía distinguir cuán alto era, pero podía ver fácilmente que estaban unidos a una cabeza mucho más grande y alta que la de un humano. Completamente olvidé consolar al pasajero frente a mí e intenté girarme para verlo por más tiempo a través de la ventana trasera mientras seguíamos conduciendo. Pero había perdido completamente la visual. Ni siquiera podía hacer un sonido, pero mi mente iba a 1000 por hora. Cuanto más me sentaba, más me preguntaba cómo demonios había llegado a donde podía verlo después de que nos hubiéramos alejado velozmente del lugar de estacionamiento. No sé cuánto vio desde el auto, pero sé que me vio. Nos vio a todos en esos bosques. No sé cómo describirlo de otra forma que no sea que me sentí completamente como presa, y lo que fuera que era un depredador que ahora nos conoce. Después de conducir por un rato de camino de vuelta a la granja de un amigo, todos pudimos hablar de lo que había pasado. Todos oímos los mismos ruidos, el crujido, los mismos gritos demasiado largos, y finalmente, el otro pasajero y yo ambos acordamos haber visto los mismos ojos anchos mirándonos. Ninguno de nosotros tuvo una buena mirada de qué era, pero ambos acordamos que nos estaba mirando y era demasiado grande para distinguirlo. Ese pasajero también comentó que, aunque estaba a unos metros en el bosque cuando lo vio, tenía que ser mucho más grande que un humano. Después de un par de horas más conversando sobre ello, todos finalmente nos sentimos cómodos conduciendo de vuelta a nuestros hogares respectivos. Cada par de meses, cuando nos veíamos de nuevo, nos asegurábamos mutuamente que todos habíamos visto lo mismo, ya que queríamos asegurarnos de que ninguno de nosotros estuviera realmente perdiendo la cabeza mentalmente. Me senté con los eventos de esta historia por alrededor de un año, no muy seguro de a quién contársela o quién nos creería. Para el caso, una vez que finalmente me sentí cómodo hablando e investigando cosas similares, llegué a una conclusión personal de que podría ser algo como un skinwalker y empecé a buscar más historias sobre ello, ya que había tanto charla de gente teniendo encuentros similares o sucesos extraños en Love's Bush. Realmente quería explorar e investigar cualquier y todas las posibilidades. Encima de eso, aunque era algo cristiano en la escuela, nunca fue un dogma que realmente sirviera o estuviera muy metido en la idea de otros poderes hasta que esto pasó para mí. Si esto era real y me pasó, no podía refutarlo nada y vastamente cambió la forma en que miro cualquier forma de religión o creencias espirituales. A través de amigos y unos eventos, conozco un buen número de grupos indígenas y miembros mayores que sentí que creían lo suficiente en las antiguas costumbres para contarles la historia. Los tres ancianos esencialmente dijeron lo mismo, a lo largo de la línea muy directa de, sí, eso suena como un skinwalker, y unos cuantos compartieron encuentros similares que otros amigos y familiares han tenido, solo en los últimos, creo, 2 años. Hablé con unas cuantas personas más sobre ello, y un amigo finalmente recomendó que buscara en Google cómo suena un skinwalker. Finalmente busqué en línea y oí algunos sonidos muy similares que me enviaron los mismos escalofríos de estar observándome por la espina dorsal, y sentí que, encima de todo lo demás, era confirmación suficiente para mí.
hasta el día de hoy. Ahora he empezado mi propio camino espiritual con respecto a las tierras y esencialmente ahora siendo en la isla Tortuga sobre la que camino. Además de lo clásico de Nosilvaro decir el nombre de noche, he dejado muy claro a mis amigos que todos han oído la historia y respetuosamente me conocen como un amigo de acampada al aire libre, que si alguna vez siento algo similar a ser observado o que no deberíamos estar en estos bosques, salgamos de allí conmigo. Y bueno, eso concluye las historias de encuentros con Skinwalkers de Reddit, y espero que hayan disfrutado estas. Me encantó leerlas, gracias por ver hasta el final, y dale like y suscríbete si quieres ver más. Bueno, hasta la próxima, nos vemos.